Producciones Mapen presenta Glosa con JM Hidalgo. Saludos, ¿qué tal, amigos televidentes? Una vez más con todos ustedes, una semana más, para dar las informaciones, las noticias, el análisis a los acontecimientos acaecidos durante la semana, durante los últimos 7 días, para tener una mayor comprensión y así poder entender cómo se maneja todo este mundo. De manera que nosotros nos sentimos muy complacidos en que una vez más usted esté frente a su televisor. Recordándoles que nuestro programa se transmite los domingos a partir de las 10 de la mañana y los martes a partir de las 7 de la noche en retransmisión por su canal AME 47. En esta edición vamos a reseñar los tristes fallecimientos de dos grandes dominicanos, como lo fueron Willy Rodríguez en la comunicación y el del doctor Tirso Mejía Ricard en el ámbito político y científico y profesional. También trataremos con una amplia reseña la situación, cómo gobernó Jovenel Moïse, el recién asesinado presidente de Haití, así como nuestra visión sobre la oportunidad que tenemos de reforzar nuestras defensas frente al COVID-19 con una tercera dosis. Y finalmente, un breve comentario sobre la diputada del PRM, que está involucrada en caso de lavado de activos, y la situación que vive el ministro de la Presidencia por su relación con el caso Medusa y con Jean Alain Rodríguez. Aquí se inicia Glosa por AME, Canal 47. Continuamos. Nos sentimos con la obligación, por respeto y admiración, iniciar con lo siguiente. En nuestros años de adolescente éramos asiduos oyentes de la radio en nuestra ciudad de Moca, por lo que escuchábamos todas las emisoras de la región y tenía preferencia por unas cuantas, dentro de las que estaba Radio Santa María. Años después haría mis primeros pasos en la locución en esta emisora. Radio Santa María nos llamaba la atención por su variada y balanceada programación, que incluía programas de música popular, programas de educación, de formación religiosa, música típica, baladas, programas de música clásica e incluso, siendo una emisora religiosa católica, tenía un programa de protesta, de música de protesta, y otro de rock o música americana, como se le denominaba en aquel entonces. Si mal no recordamos, a principios de la década de los 70, el locutor más novedoso, más alegre y jovial, pero sobre todo muy comedido, muy tranquilo, muy serio, lo era Willy Soto. Él realizaba ese programa de música americana llamado Impacto Juvenil, lo recuerdo como ahora, cada tarde a las 4 de la tarde. Y desde entonces seguimos sus pasos por la radio hasta llegar a Santo Domingo, donde se dio a conocer en su programa Willy Willy Disco Show como Willy Rodríguez. Más adelante, al nosotros radicarnos en esta ciudad capital, coincidimos de vez en cuando y siempre tratábamos y evaluábamos la radio en el momento y las nuevas figuras que surgían en otros medios, sobre su talento, sobre las innovaciones que experimentábamos, siempre con nuestras reservas por cuestión de un falso orgullo personal. Es decir, nadie le contaba al otro lo que iba a hacer o lo que hacía, sino que simple y sencillamente lo comentábamos, lo referíamos, pero no dábamos detalles. Bueno, esto mismo nos ocurrió a nosotros con la persona de Teo Veras en la misma etapa, desde la década de los 80. No fue ni una ni dos veces que nos encontramos en algún pueblo del país, en algún rally en el que yo participaba, aunque en esa época no nos conocíamos, Willy Rodríguez y yo, y luego en la coordinación de algunas de sus transmisiones, y nosotros coincidíamos en las jornadas de pruebas de talento como presidente de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía. Su trayectoria fue de éxito en éxito. Valoramos en él que no solo se dedicó a hacer programas en cabina de radio,
sino que fue un propulsor de darle vida a la radio desde fuera de la cabina. Y por eso le veíamos desde las calles de cualquier pueblo o campo del país hasta llegar a valorar la participación de la gente directamente en la radio. Un gran cazador de talentos con una vista de águila para identificar quiénes eran verdaderas promesas que luego resultaron ser excelentes locutores y otros muy destacados comentaristas y analistas de radio y televisión. Es decir, no solo se quedó en demostrar y explotar su talento personal, sino que fue capaz de propiciar oportunidades a otros para beneficio de la comunicación en nuestro país. Tras el fallecimiento como víctima de la pandemia, Willy Rodríguez deja un gran vacío en la Radio Nacional, pero deja un gran legado para la libertad de expresión en los medios de comunicación y una camada de profesionales que hablan por él después de su vida terrenal. Nuestras más sinceras y profundas condolencias a sus familiares, amigos y compañeros. Descansa en paz, Willy Rodríguez. Siempre te recordaremos. Continuamos. Otro fallecimiento que enluta a toda la sociedad dominicana por su papel a favor de la democracia lo fue la muerte de Tirso Mejía Ricard. Es admirable su polifacética vida, ya que fue doctor en medicina. Continuó los estudios hasta graduarse de psicólogo y al mismo tiempo fue un profesional de la psiquiatría. Estudioso al fin, quiso buscar la razón última de las cosas, por lo que se hace filósofo. Su ímpetu de joven preocupado por el respeto a los derechos humanos se dedica a la política, siendo respetado y admirado por todos, llegando a ser legislador de la República y ser un digno representante diplomático. Fundó la primera escuela de psicología, siendo su primer director, profesor e investigador. Fue el forjador de la creación del Gran Santo Domingo. La clase intelectual, así como la científica y la política, pierde uno de los grandes hombres de nuestra historia contemporánea. Queremos manifestar nuestro pesar a toda su familia y lo hacemos públicamente y sobre todo en la persona de su hijo Octavio, con quien nos une una muy buena amistad. Paz a sus restos. Continuamos con nuestro programa Glosa. En nuestro segundo segmento estaremos conversando sobre el trágico acontecimiento de nuestro vecino país de Haití, sobre el magnicidio en la madrugada del miércoles pasado de su presidente Jovenel Moïse por parte de hombres fuertemente armados que penetraron a su residencia. Hacemos la pausa correspondiente y volvemos en unos segundos. Usted está viendo Glosa con J.M. Hidalgo. Aquí estamos de nuevo con todos ustedes, amigos televidentes. Gracias por permanecer frente a su televisor. Como todos sabemos, Jovenel Moïse, presidente de Haití desde el 2017, ha sido asesinado en horas de la madrugada en su residencia del barrio de Pelerín el pasado miércoles en Puerto Príncipe, y su esposa, gravemente herida, está siendo atendida en la Florida. Sus magnicidas se identificaron como agentes de la DEA y penetraron a la residencia para asesinarlo. En la tarde de ese mismo miércoles, 7 de julio, el León Charles, director general de la policía, informaba sobre la muerte en enfrentamiento a tiros de 3 personas. Habían dicho primero que eran 4, después bajaron a 3 personas, acusados como presuntos asesinos de Moïse y la captura de otros 2 detenidos. Asimismo, se liberaron 3 policías que, de acuerdo a los informes, fueron secuestrados por los autores del magnicidio de Jovenel Moïse con armas de gran calibre y también de 9 milímetros. Más adelante, la información que dice que sobre los presuntos responsables del magnicidio fueron en un enfrentamiento, lograron capturar a 7 personas, a 15 personas que fueron detenidas.
a las que se les ocupó 5 armas de fuego, 2 pistolas 9 milímetros, municiones, cartuchos 5.56 milímetros y otros artículos, además de una de las cámaras de vigilancia de la residencia del exmandatario. De acuerdo a las declaraciones de 2 de los autores materiales, la misión era arrestar al presidente Jovenel Moïse en el marco de la ejecución de un mandato de juez de instrucción y no matarlo. Y le dieron 12 disparos solamente a él. Eso fue lo que dijo el juez de paz en ese momento que habían declarado. Luego, cuando se le preguntó sobre el patrocinador de esta misión, James Solange dijo que encontró este trabajo en internet, según informó el juez Clement Noel. Bueno, conseguir un trabajo como eso en internet, no sé quiénes le vamos a creer eso. Jovenel Moïse, un joven proveniente del campo del nordeste de Haití, ligado a la agricultura desde pequeño, ya que su padre, además de mecánico, era agricultor y su madre una costurera. Este origen agrícola es lo que lo convierte más en un productor agrícola de plátano y guineo más tarde, ¿no? Luego de realizar sus estudios universitarios, se involucró en hacer negocios y creó una empresa de piezas de vehículos. Pero más adelante logra obtener una finca de unas 160 tareas para el cultivo de plátano. En el 2001, junto con la compañía Culligan, atención a esto, emprendió proyectos para poder llevar agua canalizada a zonas del nordeste y del noroeste del país. ¿Por qué yo digo pongan atención a esto? Recordemos que siempre se habló de que el presidente tenía intereses en la canalización del río Masacre o río Dajabón para irrigar las fincas en la zona y donde tenía una que era de su propiedad y otras asociado con el gobernador de la zona de Juana Méndez. Y claro, tenía el conocimiento suficiente como para saber de los beneficios que obtendría de esta canalización del río. De hecho, su campaña electoral la fundamentó en que llevaría agua y electricidad a todo el país, un país donde más de 10 millones de sus habitantes no tienen ni luz ni agua, ni luz ni energía eléctrica. Moïse fue secretario general de la Cámara de Industria y Comercio de Haití, siendo un próspero empresario, y es en el 2015 cuando se compenetra con la política y lanza su candidatura por el partido haitiano Tête Calée, PHTK, es decir, el Partido de las Cabezas Calvas, logrando un 32.76% en las elecciones de octubre del 2015, lo que hizo necesario una segunda vuelta que se celebró en diciembre frente a Jude Celestin, quien obtuvo apenas un 25.29% de los votos, pero hubo denuncias de fraude masivo a favor que obligó el aplazamiento electoral para revisar los resultados. Bueno, pues se pautó unas elecciones para enero del 2016, pero el candidato Celestin se negó a participar en esa otra vuelta, argumentando parcialidad por parte del organismo electoral al consentir el supuesto fraude. Michel Martelly, quien era el presidente, entregó al presidente del Senado de entonces la presidencia de Haití el 7 de febrero del 2016. Es en este punto donde hace la interpretación de que Moïse debía continuar en la presidencia hasta el 2022. El 6 de junio de ese año, el nuevo Consejo Electoral Provisional invalidó los resultados de octubre del 2015 y convocó a nuevas presidenciales para el 9 de octubre del 2016, las que fueron postergadas para noviembre de ese año porque estábamos en plena presencia del huracán Matthews.
resultando electo como presidente de Haití Jovenel con un 55.60%, pero, eso fue en noviembre, pero no es hasta cuando toma posesión el 7 de febrero del 2017 cuando asume la presidencia, es decir, un año después de que terminara el periodo presidencial Michel Martelly. Bueno, fíjense que duró un año para posesionarse como presidente. Es ahí donde viene la confusión de si me faltaba un año, si tenía que entregar ahora en el 2021 o tenía que entregarle en el 2022. Es una cuestión de interpretación jurídica que precisamente nunca fue aceptada por el resto de la población, y mucho menos por los partidos de oposición y una gran parte de la sociedad haitiana. Bueno, pero el aumento en los precios de los combustibles en su primer año de gobierno provocó una serie de protestas que llevó a la renuncia de su primer ministro. Pero el descontento de la población continuó en el 2018 y los manifestantes reclamaban conocer el destino de los fondos de Petrocaribe ante las sospechas de corrupción, a lo que Moïse respondió autorizando una investigación. Esto no fue satisfactorio para los manifestantes y al cumplir su segundo año en el poder, las protestas arreciaron de manera peligrosa, precisamente en febrero del 2019. El 31 de mayo del 2019, la Corte Superior de Cuentas envió al Parlamento su informe sobre el destino de los fondos de Petrocaribe y apuntó que las empresas de Moïse y de su predecesor Martelly habían sido beneficiadas con proyectos millonarios que no se han ejecutado ni siquiera al día de hoy. Desde entonces continuaron las manifestaciones con fuertes ataques por parte de la población y de los militares participantes y que cobraron vidas de cientos de manifestantes. Desde entonces continuaron las protestas cada vez más agresivas y aumentando el número de muertos cada día. Pero ahora con el ingrediente de que estaban solicitando la renuncia a la presidencia por los casos de corrupción, así como también por la escasez de combustible, la escasez de alimentos y la gran inseguridad ciudadana existente en Haití. Esta situación adversa y sumamente agitada llevó a que las elecciones pautadas para octubre se pospusieran. Para enero del 2020 se clausuraron el Congreso y el Senado porque habían finalizado su tiempo de mandato. Es decir, el poder legislativo desaparece, lo que le permite a Moïse gobernar por decreto. Para el 2021 estaban previstas que se celebraran las aplazadas elecciones legislativas, así como la convocatoria de presidenciales para septiembre y noviembre. Estamos hablando para los meses que vienen ahí, en las que Moïse no podía ser candidato. Y él alegaba que no quería ser candidato, pero eso es lo que él decía. Aquí empieza de manera más vigorosa el que Moïse considere que debe continuar en la presidencia hasta el 2022 y no hasta febrero del 2021 que ya pasó, por lo cual el Consejo Superior del Poder Judicial dictó ese día una resolución que daba por concluido su mandato frente del país, que él lo tildó como un intento de golpe de Estado e incluso la oposición nombró presidente interino al magistrado Joseph Messen Jean-Louis. Designación que no pudo ejercer y tampoco contaba con el reconocimiento de gobiernos y organismos internacionales. Pues bien, esto causó un enfrentamiento entre las bandas de uno y otro lado. Debemos decir que desde el gobierno de Jovenel hasta el día de hoy existen en Haití más de 20 grupos que controlan, más claro aún, gobiernan todo el territorio del vecino país, principalmente Puerto Príncipe.
hace apenas un par de meses que Jovenel Moïse había dicho que querían matarlo, por lo que pidió ayuda internacional. Estaba gobernando por decreto, ya que el Parlamento había sido eliminado. Eliminado no, había cumplido su función, pero de hecho eliminado, por lo que los organismos internacionales lo consideraban como un dictador. Su impopularidad reinó desde las elecciones mismas, cuando resultó electo por las carencias de alimento, combustible y por la seguridad misma. Bueno, todo esto adornado por su afán de continuar en el poder, a pesar de que le estaba vetado. Si bien es cierto que se reprocha su vil asesinato, para nadie es un secreto el gran descontento de la población, que se manifestaba más agriamente cada día. Jovenel Moïse acusó públicamente a la oligarquía haitiana, compuesta de familias y empresarios que, según él, controlan los principales recursos del país, que siempre han puesto y quitado presidentes y que utilizan las calles para crear desestabilización. ¿Sobre quién está detrás del intento del golpe? El mandatario señalaba, sin citarlos, a los Wolf, una de las familias más poderosas, dueñas de la electricidad en el país, y al inversor, aquí decimos siempre inversionistas, y al inversor Reginald Boulos, quien había apoyado a Moïse en sus aspiraciones políticas, pero que le retiró su apoyo hace apenas unos meses. Se dice que los gobernantes haitianos están en poder tanto como lo deseen los Estados Unidos, y Jovenel Moïse había sido un protegido de Donald Trump debido a su activismo contra Venezuela. Es por eso que la maquinaria chavista respondió filtrando todo tipo de documentos sobre una supuesta corrupción vinculada a Petrocaribe, que ya la señalábamos anteriormente, que marcó el principio de la estabilidad en el país. Con la llegada de Biden, tanto el Departamento de Estado, la OEA, la Organización de Estados Americanos, y la Core Group, el grupo de países entre los que está Canadá, Estados Unidos, Francia, España o Brasil, respaldan la opción de que Moïse concluya mandato en el 2022, aunque exigen restaurar el equilibrio de poder. Esa era la coyuntura que existía. Bueno, la situación en Haití es tan preocupante como peligrosa, ya que el dominio por parte de los grupos paramilitares del territorio, unos oficialmente reconocidos, como otros pagados por sectores privados, son los que mandan en el país. Es decir, un territorio donde el presidente de la Suprema Corte de Justicia había fallecido por el coronavirus y sus 5 jueces restantes están cesantes. El poder legislativo, es decir, los senadores y diputados, perimieron en sus funciones, por lo que no existe el poder legislativo. El primer ministro Claude Joseph, recién juramentado y reconocido como tal por parte de los Estados Unidos y la OEA, y ahora el presidente muerto, esto nos da el siguiente panorama. En este último caso debemos recordar que no existe la figura de vicepresidente en Haití. Entonces, fíjense bien, los 3 poderes del Estado están acéfalos. El Poder Judicial, que perimió, que no existe, su juez supremo murió del COVID, el Poder Legislativo, que perimió, que no existe, y ahora el Poder Ejecutivo con su presidente muerto. La nación de Haití ha sido declarada en estado de sitio por 15 días por el primer ministro Claude Joseph. Esto es equivalente a un estado de guerra, donde se cierran todas las fronteras, se establece toque de queda y se dan poderes especiales a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional para actuar a su consideración y, de considerarlo, ejecutar actos de represión, ya que las garantías constitucionales, escúchese bien, ya que las garantías constitucionales quedan suspendidas. Debemos estar claros que en Haití
hay una clase dominante de la oligarquía que es la que maneja los mayores recursos del Estado y las más grandes industrias, empresas y negocios, lo que convierte en una clase de poder. Cualquiera que interfiera en sus objetivos queda reducido a nada. Determinar la impopularidad de un gobernante en este país merece un exhaustivo análisis, ya que la existencia de poderes paralelos al Estado y hasta paramilitares a veces dejan ver una manifestación organizada por intereses particulares como manifestaciones sociales, como si fuesen manifestaciones sociales. La carencia existente en diferentes ámbitos de la vida social precede a cualquier alteración del orden público, unas veces auspiciado por estos sectores de poder y otras veces por las necesidades mismas de la población, y que a su vez es aprovechada por esa oligarquía cuando ya no quieren a estos gobernantes, ya que las protestas generalmente se les hace al gobierno, no a los empresarios. Continuamos con Glosa. En el siguiente segmento de Glosa vamos a analizar las posibilidades sobre la tercera dosis que ha autorizado el presidente de la República contra el coronavirus y sobre todo de si es o no adecuado aplicarse. Y finalmente veremos el cuestionamiento que hace el expresidente Leonel Fernández con respecto a las cantidades de dosis contratadas o adquiridas. Retornamos en unos segundos. Usted está viendo Glosa con JM Hidalgo. Recordándoles que estamos transmitiendo cada domingo nuestra primera emisión a partir de las 10 de la mañana por este canal, Canal 47, y la retransmisión se realiza los martes a partir de las 7 de la noche. El anuncio hecho por la vicepresidenta de la República, la señora Raquel Peña, jefa del Gabinete de Salud, de la aplicación de una tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 ha desencadenado una ola de opiniones a favor y otras en contra. Si bien es cierto que consideramos que el momento de cuando se hizo el anuncio de una tercera vacuna fue a destiempo, ya que todavía una gran parte de la población no tenía completado el primer ciclo de las 2 vacunas, como estipula la Organización Mundial de la Salud, no menos cierto es que no descartamos el que esta tercera ronda se aplique en nuestro país. El que una parte de la población sienta incredulidad sobre la necesidad de una tercera inoculación, la podemos entender, porque nosotros todos nos ponemos chivos, pero ver a profesionales negarse solo y sencillamente porque no se ha decidido por parte de los organismos internacionales su necesidad, sin demostrar una contraindicación científica que lo prohíba, no tiene sentido. El sobreprotegerse no daña a nadie. Olvidémonos de si en medio de todo esto puede existir un negocio fraudulento. De hecho, es un negocio que se disputan las grandes farmacéuticas y nadie dejará de vacunarse porque esto lo genere, porque esto le dé a ellos cuantiosos beneficios a estas industrias, a estas empresas, a estos laboratorios. La primera razón que vemos como válida para esta tercera ronda de vacunación es la aparición de nuevas variantes del virus en diferentes países del mundo y que científicamente se sustenta en el hecho de que todos los virus tienen la capacidad de hacer mutaciones y cambios en su formación genética, llegando a ser más resistente frente a los medicamentos y convirtiéndose en más perjudiciales y mortales. Desde la propia China hasta los Estados Unidos, la India, Perú, Chile, Brasil, Reino Unido, Sudáfrica, Puerto Rico, Filipinas, ya tiene la presencia de estas variantes del COVID-19 que son identificadas con las letras del alfabeto griego: alfa, beta, gamma, delta, espilón, zeta, eta, teta, lota, kappa y lambda. Para que estemos claros,
La Organización Panamericana de la Salud y la propia Organización Mundial de la Salud nunca ha prohibido la tercera dosis. Solo llaman a continuar con el esquema establecido, pero no niegan su posible necesidad en tanto se sigue investigando al respecto. Es decir, no hay contraindicaciones. Si el tema se quiere politizar y sacarle punta por otro lado, eso es otra cosa. Pero si los gastos en que incurre el Estado Dominicano, en nuestro caso, es muy alto, bueno, si es por la salud de todos, se vale, porque es por la vida misma. Que puedan surgir algunas indelicadezas de las que habló el doctor Balaguer en un momento determinado, pues que se investigue y que se compruebe actos fuera de las reglas y que se sometan también a la justicia, si es que hay algo fuera de lo legal, fuera de la legalidad. Mientras tanto, la terquedad no puede seguir existiendo en este país. Ahora bien, estamos de acuerdo en que las autoridades dominicanas se concentren en completar en toda la población el esquema de las 2 dosis y quienes ya la han completado, que se refuercen su sistema de inmunidad con la tercera vacuna, que a usted solo le cuesta disponer de un poco de tiempo. Para que tengamos una idea del panorama mundial, los Emiratos Árabes están aplicando la tercera dosis de la vacuna Sinopharm, Pfizer, AstraZeneca y la Sputnik. Y no la están aplicando porque son países ricos. La están aplicando cuidando a la gente. El gobierno dominicano ha demostrado el interés y la capacidad económica de disponer de ellas para todos nosotros. Turquía ya autorizó la aplicación de la tercera dosis. Mientras Chile, Argentina, Inglaterra y Estados Unidos están pensando en la aplicación de una tercera dosis. Aquí ya se ha pensado y ya se ha decidido. La propia Organización Panamericana de la Salud explica que como el virus sigue circulando porque hay personas que no siguen los cuidados de prevención y se contagian, aumentan los chances, las oportunidades de aparición de nuevas variantes del coronavirus. Se estima que la dosis de refuerzo podría servir para aumentar la protección contra las variantes futuras. Y esto lo dice nada más y nada menos que la Organización Panamericana de la Salud. Eso que acabo de decir es una cita de la Organización Panamericana de la Salud. Si algo hay que analizar, pero que no perjudique en nada este nuevo plan de la tercera dosis, es lo expuesto por el expresidente de la República, el doctor Leonel Fernández Reina, con respecto a las cantidades adquiridas y contratadas con respecto a su aplicación. Reitero, con respecto a las cantidades adquiridas y contratadas con respecto a su aplicación. El planteamiento es el siguiente. El exmandatario dice de esta manera: de acuerdo a lo informado por las autoridades de gobierno dominicano, había contratado con el laboratorio AstraZeneca la cantidad de 10 millones de vacunas, de las cuales apenas ha recibido 470,000 dosis, es decir, menos de la mitad. Con los laboratorios Pfizer Biotech contratamos 9.9 millones, casi 10 millones, pero solo se han recibido 436,000 unidades, menos de la mitad. Por parte de la Organización Mundial de la Salud, a través del programa COVAX, que no ha resultado, que no ha sido eficiente, que no ha servido para gran cosa, de 436,000 vacunas que debíamos haber recibido, solo han llegado
275,000. Entonces, vamos a ver el panorama. De haber llegado todas las contratadas hasta ese momento, se hubiesen podido vacunar con una dosis tan solo 1.181.000 personas. Totalmente insuficiente, 1.181.000 personas. Bueno, pero preocupado el gobierno con estos incumplimientos, opta por buscar otras alternativas y entonces se recurre a solicitar a China la cantidad de 15.800.000 vacunas de Sinovac, de las que hemos recibido, de los 15 millones, 10.700.000 vacunas. Esto se traduce en que al día de hoy más de 5 millones de ciudadanos han recibido la primera dosis y un aproximado de 2.9, casi 3 millones, han recibido ambas dosis para redondear en 7.900.000 personas vacunadas. Es decir, hemos llegado casi a los 8 millones de personas con una o con las dos dosis. Se calcula que somos aproximadamente 11 millones de habitantes, por lo que matemáticamente necesitaríamos tan solo 22 millones de vacunas para las dos dosis. Ahí es donde cuestiona el doctor Fernández que sin haberse decidido una tercera dosis, hayamos contratado 37 millones más de vacunas, lo que deja un excedente de 15 millones de unidades, y se pregunta el doctor Fernández, ¿qué se pensaba hacer con los 15 millones restantes? ¿Se excedió el gobierno en la adquisición del número de vacunas requeridas? Y agrega el exmandatario que aún en el caso de la aplicación de la tercera dosis para toda la población, sobrarían unos 4 millones de vacunas. Bueno, en verdad es que entre suma, resta, multiplicación y división, la duda también surge en la mente de nosotros. A menos que el presidente dominicano, una vez cumplido el programa de vacunación total de la población y que aquellas dosis que no haya recibido simplemente las devuelva y que se abra un crédito con esos laboratorios y entonces se adquieran otros medicamentos o quizás el presidente Abinader pensó en incluir esa cantidad, la cantidad incalculable de ciudadanos haitianos y de extranjeros que residen en nuestro país. Es decir, esos 15 millones que sobran puede ser que estén destinados a nuestros visitantes, a nuestros ciudadanos extranjeros que viven en la República Dominicana. Bien podría ser ese cálculo. De todas maneras, insistimos en que eso no crea ningún inconveniente y reiteramos que no hay una contraindicación para la aplicación de esta tercera dosis, por lo que estamos dispuestos a recibir esa tercera dosis y las que sean necesarias, la cuarta, la quinta y la sexta. Criticable fuera el que el gobierno dominicano no se preocupara por estas adquisiciones y las tuviéramos que estar exigiendo. Ya el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, anunció un plan de flexibilización de las medidas restrictivas por el COVID-19, en la que a partir del miércoles 14 de julio y hasta el martes 20 de julio, el toque de queda se aplicará de lunes a viernes a partir de las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana del otro día. Y el sábado y domingo a partir de las 9 de la noche. Pero desde el miércoles 21 de julio se unifica el horario de toque de queda de 11 de la noche a 5 de la mañana todos los días, y con una información que le va a agradar a muchísimos,
es que se permitirá vender bebidas alcohólicas hasta esa hora. Señores, mientras más rápido caminamos a una mejor salud para todos y bajemos considerablemente los efectos del coronavirus, en un menor tiempo la República Dominicana estará activándose en su economía, lo que va a proporcionar mejores condiciones de vida desde el punto de vista económico como también de salud. Continuamos con Glosa. Al finalizar, reseñaremos dos puntos breves. El anuncio de la designación por parte de la Suprema Corte de Justicia de un juez para conocer el caso de la diputada del PRM ligada a la corrupción y al narcotráfico. Y finalmente, sobre la relación de la empresa MAC Construcciones SRL del ministro de la Presidencia en el caso Medusa de Jean Alain Rodríguez. Vamos a la pausa correspondiente y entonces estaremos de vuelta con todos ustedes en unos segundos. Usted está viendo Glosa con J.M. Hidalgo. Bien, aquí estamos ya en nuestra parte final de nuestro espacio Glosa por AME Canal 47. Para concluir, vamos a informarles que a pesar de un relativo silencio con respecto a las acusaciones que hace la Procuraduría General de la República a la diputada del PRM por la provincia de La Vega, la señora Rosa Amalia Pilarte de López, de corrupción, lavado de activos y financiamiento de terrorismo de acuerdo al Ministerio Público por violación a la Ley 155-17, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el magistrado Luis Henry Molina, designó a Napoleón Ricardo Esteves Lavandier como juez de instrucción especial. Recordemos que el Ministerio Público y agentes de la Policía Nacional apresaron el año pasado a su hijo José Miguel López Pilarte, quien es el regidor en La Vega, y también a su padre, Miguel Arturo López, esposo de ella, a quienes están señalados como cabecillas de una red de lavado de activos, productos del narcotráfico, que realizó movilizaciones en el sistema financiero nacional por más de 7.000 millones de pesos en los últimos años. Es así como se dice, pero ya el caso pues está en manos de la justicia, de manera que continuará en las próximas semanas profundizándose sobre el mismo. Continuamos. Tras el caso de la Operación Medusa, ha salido a relucir la figura del ministro de la Presidencia, el señor Lisandro Macarrulla, de haber participado con la compañía MAC Construcciones SRL en valga la redundancia, en la construcción de las oficinas administrativas del nuevo recinto carcelario de la Nueva Victoria, o La Parra, como también se le denomina, por un valor de más de 1.298 millones de pesos. Esta nueva cárcel es por la que el ex procurador de la República, Jean Alain Rodríguez, ha sido acusado por la Procuraduría General de la República, entre otras imputaciones, sobre evaluación de la obra. La reacción de Macarrulla fue la de atribuir una campaña de difamación e injuria mediante acusaciones falsas sobre él y las empresas de su familia. Bueno, lo cierto es que la compañía MAC Construcciones ciertamente participó en la edificación de la referida cárcel, como también es cierto que en ese momento no era funcionario público y que además entre sus propios compañeros de partidos, recordamos a Alburquerque y a la propia Faride, le han cuestionado esa participación. Además, es cierto que la construcción de dicho centro penitenciario fue sobrevaluado, por lo que se supone que las empresas y personas involucradas deben ser investigadas. Hay que ver la investigación primero en si tuvo una participación
legítima, lícita, sin ningún tipo de inconveniente. Y segundo, de si realmente el costo de la misma es válido. Si lo que se invirtió allí fue realmente lo que se necesitó. Ahora bien, que políticos de la oposición quieran sacarle provecho para desacreditar al gobierno, eso también es cierto. Así como personas individuales quieran hacerle daño a Macarrulla. Y no vamos a descartar que sectores empresariales quieran sacar provecho de esta realidad porque es real el hecho. Ahora bien, está en manos de la justicia investigar sobre si hubo o no algún acto delictivo, por lo que solo resta esperar que le requieran para conocer los detalles o que la propia empresa, y no necesariamente el ministro mismo, sea la que se adelante y explique claramente esta relación. Queda abierta estas posibilidades para el señor Macarrulla. No creemos que en ningún momento esto le perjudique directamente al gobierno. Sí se ha criticado el hecho de los otros casos de corrupción o de supuesta corrupción que ha habido por funcionarios de este propio gobierno que ya han sido desvinculados de sus funciones y que Macarrulla permanezca en su posición. Bueno, esos son cuestionamientos. Ahora bien, lo que simple y sencillamente es, vamos a esperar lo que digan las investigaciones por parte de la Procuraduría General de la República con respecto a este caso, la participación de las empresas de la familia Macarrulla en la cárcel de la Nueva Victoria, por la cual se le está siguiendo el caso ahora, el caso Medusa a Jean Alain Rodríguez. Así que vamos a esperar, hay tiempo más que suficiente. Señores, hasta aquí nuestro programa en el día de hoy. Nos volveremos a encontrar exactamente dentro de 7 días en nuestro programa Glosa, por AME, Canal 47, su canal de película. J.M. Hidalgo se despide. Producciones Mapei presentó Glosa con J.M. Hidalgo.